sombras de la historia bíblica, una batalla épica se desenvuelve en silencio, la lucha de Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Qué secretos y poderes escondía ese cadáver? ¿Cómo podría haber cambiado el destino del mundo si hubiera caído en manos equivocadas? Adéntrate en este misterio oscuro y revelador. La muerte de Moisés está rodeada de un misterio profundo que ha capturado la imaginación de teólogos y estudiosos durante siglos. Según Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 al 6, así murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor, y lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno sabe hasta hoy su sepulcro. La falta de un lugar de sepultura conocido ha alimentado una serie de especulaciones. La Biblia no nos proporciona detalles sobre dónde fue enterrado Moisés, y esta ausencia ha llevado a diversas teorías. Algunos creen que este silencio es intencional, indicando que el cuerpo de Moisés tiene un significado más profundo. En la tradición judía se sugiere que el cuerpo de Moisés fue oculto para evitar que fuera venerado o utilizado en cultos idólatras. Esta idea está respaldada por la interpretación de que la falta de un sepulcro es una forma de mantener la pureza del legado espiritual de Moisés. Por otro lado, las tradiciones extrabíblicas también han elaborado narrativas en torno a este misterio. Los textos apócrifos y las leyendas judías afirman que el cuerpo de Moisés fue escondido por Dios mismo para evitar que cayera en manos de enemigos. Esta narrativa sugiere que el cuerpo de Moisés podría haber poseído un poder o una importancia que excedía su valor físico. Si consideramos la posibilidad de que el cuerpo de Moisés tuviera un poder oculto, se vuelve evidente por qué Satanás querría disputarlo. La Biblia nos muestra en Judas 1:9 que el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». La disputa sobre el cuerpo de Moisés entre Miguel y Satanás indica que el mismo Satanás percibía un valor único en él. Este misterio invita a la reflexión sobre el poder oculto que puede residir en objetos o personas que a simple vista parecen ordinarios. La búsqueda de un significado más profundo detrás de la aparente simplicidad puede revelar lecciones valiosas sobre la fe y el poder espiritual. Nos recuerda que, a menudo, lo que parece ser trivial puede tener un impacto monumental en el mundo espiritual y en la humanidad. El poder oculto que podría haber residido en el cuerpo de Moisés es un tema fascinante, profundamente arraigado en las Escrituras. Éxodo, capítulo 34, versículo 29 al 35, narra un evento significativo que revela la naturaleza excepcional del contacto de Moisés con lo divino. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que había hablado con Dios. Este resplandor no solo simbolizaba la presencia de Dios en Moisés, sino que indicaba un poder espiritual tangible. Cuando Moisés pasaba tiempo en la presencia de Dios, su rostro brillaba con una luz celestial, un fenómeno que evidenciaba la influencia directa de la divinidad sobre él. Este resplandor era tan intenso que Moisés debía cubrir su rostro con un velo al hablar con el pueblo. Éxodo capítulo 34, versículo 33. La radiante manifestación de la gloria de Dios en su rostro sugiere que el cuerpo de Moisés estaba imbuido con una energía espiritual muy especial, una resonancia que iba más allá de lo físico. Si consideramos que el cuerpo de Moisés podría haber mantenido una parte de esta gloria y poder, se abre un panorama inquietante. Satanás, sabiendo la magnitud de esta influencia, estaría motivado a obtener el cuerpo para desviar o corromper ese poder para sus propios fines.
La posibilidad de que el cuerpo de Moisés conservase un fragmento de la gloria de Dios implica que, si cayera en manos de Satanás, podría ser utilizado para manipular y pervertir la percepción de lo divino, desalentando la fe y fomentando la oscuridad. Este escenario plantea una advertencia profunda. El poder espiritual, cuando se corrompe, puede tener consecuencias devastadoras. La influencia de lo sagrado puede ser distorsionada y empleada para engatusar a las personas hacia caminos equivocados. La historia de Moisés nos enseña que la cercanía a lo divino conlleva una gran responsabilidad y que el poder espiritual debe ser manejado con cuidado y respeto para evitar que sea mal utilizado y causar un daño incalculable a la humanidad. La confrontación entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés es una escena cargada de drama y significado espiritual profundo. Este episodio se menciona en la Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 9, que relata: «Pero el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda». Esta disputa celestial revela una intensidad y un trasfondo que van mucho más allá de lo que parece a simple vista. La batalla entre Miguel y Satanás no es solo una pelea por un cadáver. Es una manifestación de una lucha espiritual más grande que se desarrolla a lo largo de la historia humana. La mención de Miguel, el líder de los ejércitos celestiales, enfrentándose a Satanás, el adversario eterno, destaca la seriedad de la contienda. El hecho de que Miguel no pronuncie un juicio directo contra Satanás, sino que invoque la autoridad de Dios, subraya la gravedad y la complejidad del conflicto. En el contexto de la Biblia, esta disputa por el cuerpo de Moisés simboliza una batalla por el control espiritual de la humanidad. Moisés, como líder del pueblo de Israel y mediador de la ley divina, representa un vínculo crucial entre lo celestial y lo terrenal. El cuerpo de Moisés, por lo tanto, no es solo un recipiente físico, sino que lleva consigo una carga espiritual significativa. El deseo de Satanás de apoderarse de él revela su intención de usar ese poder y autoridad para desviar a la humanidad del camino de Dios. La batalla entre Miguel y Satanás se puede ver como una metáfora de la lucha eterna entre el bien y el mal. Si Satanás hubiera logrado obtener el cuerpo de Moisés, podría haber manipulado esa conexión divina para sus propios fines oscuros, corrompiendo el testimonio de Dios y distorsionando la verdad que Moisés había representado. Este intento de control sobre el cuerpo de Moisés pone de relieve la desesperación de Satanás por ejercer influencia y su reconocimiento del impacto espiritual que Moisés tenía. El drama celestial detrás de esta contienda refleja la constante tensión en el ámbito espiritual y en la vida de cada individuo. Nos recuerda que las batallas espirituales son reales y tienen implicaciones profundas para nuestra vida y fe. La lucha por el cuerpo de Moisés no solo es un conflicto histórico, sino una representación continua de la batalla por el control de nuestras almas y la preservación de la verdad divina. La vigilancia y la fe firme son esenciales para resistir las fuerzas que buscan desviar nuestro camino y mantenernos en la luz de la verdad. La especulación sobre los poderes que Satanás podría haber obtenido con el cuerpo de Moisés abre un abanico de posibilidades inquietantes. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo escribe: «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros». Esta metáfora del tesoro en vasos de barro sugiere que el poder espiritual, cuando se manifiesta a través de seres humanos, tiene un impacto considerable, incluso si el recipiente es frágil.
Si aplicamos esta idea al cuerpo de Moisés, es plausible imaginar que dicho vaso podría haber contenido un poder trascendental. Consideremos que el cuerpo de Moisés, al haber sido testigo de la gloria divina, podría haber llevado consigo una resonancia espiritual única. Si Satanás hubiera obtenido este cuerpo, podría haber explotado ese poder para fines oscuros. Una posibilidad es que Satanás hubiera utilizado el cuerpo para manipular la voluntad humana. Con un poder tan vinculado a la presencia de Dios, Satanás podría haber buscado distorsionar la percepción de la divinidad, corrompiendo el entendimiento y la fe de las personas. Otra inquietante posibilidad es que Satanás pudiera haber invocado fuerzas oscuras a partir de este poder. Dado que Moisés tuvo una conexión directa con lo divino, su cuerpo podría haber servido como un canal para liberar o amplificar energías malignas. Esto podría haber llevado a la creación de cultos oscuros o prácticas de magia negra que se aprovecharan de la energía espiritual residual en el cuerpo. La influencia de tales prácticas podría haber desestabilizado el orden espiritual y moral del mundo, llevando a una era de caos y desesperación. Además, Satanás podría haber utilizado el cuerpo de Moisés para sembrar discordia y división entre las naciones y religiones. La presencia de un tal tesoro en manos de las fuerzas del mal podría haber generado una lucha constante por el control y el dominio, fracturando la unidad y fomentando el conflicto global. La idea de que el cuerpo de Moisés pudiera tener tales capacidades ilustra la magnitud del riesgo que representaba para el equilibrio espiritual del mundo. Este escenario potencial no solo revela la ambición y el peligro asociados con el poder espiritual, sino que también resalta la importancia de proteger y valorar las verdades divinas. La historia de Moisés nos advierte sobre la fragilidad del equilibrio entre el bien y el mal y la necesidad de una vigilancia constante para preservar la integridad espiritual en un mundo lleno de tentaciones y desafíos. La posible pérdida del cuerpo de Moisés habría tenido un impacto significativo en la credibilidad de Dios y en la fe de su pueblo, desencadenando una crisis de fe de dimensiones colosales. La figura de Moisés no solo era el líder que había guiado a Israel fuera de la esclavitud en Egipto, sino también el mediador a través del cual se había revelado la ley de Dios. Según Hebreos capítulo 11, versículo 23 al 29, se ofrece una visión integral del papel crucial que Moisés desempeñó en la historia de la salvación. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. La fe de los padres de Moisés en su protección ya muestra el valor intrínseco de su vida y misión. Más adelante, el mismo Moisés es descrito como alguien que, por fe, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos capítulo 11, versículo 27. Su vida y misión estaban marcadas por un contacto continuo con Dios, lo cual validaba la autenticidad de sus acciones y mensajes. La pérdida de su cuerpo podría haber amenazado con desmoronar esta validez, pues el cuerpo de Moisés era un testimonio físico de la interacción directa con lo divino. El potencial de que el cuerpo de Moisés cayera en manos de Satanás hubiera implicado un ataque directo a la fe de Israel. La presencia tangible de Moisés, simbolizada por su cuerpo, representaba un vínculo vital con Dios. Si ese vínculo se hubiera visto comprometido o corrompido, podría haber llevado a una profunda crisis de fe. La duda y la desesperanza se habrían extendido entre el pueblo de Israel, quienes podrían haber cuestionado la autenticidad de su liberación y las promesas de Dios. Además, la pérdida de este testimonio físico habría socavado la confianza en las revelaciones divinas que Moisés entregó. La evidencia de su autenticidad
que incluía no solo sus enseñanzas, sino también su conexión directa con Dios, podría haber sido distorsionada. En un escenario donde el cuerpo de Moisés, como símbolo de la ley y la guía divina, hubiera sido manipulado por Satanás, el pueblo podría haber enfrentado una ola de confusión y desesperanza. La lección aquí es profunda. La presencia física de los signos y símbolos de lo divino es crucial para la fe. La integridad de estos elementos asegura que la fe permanezca fuerte y no sea sacudida por las fuerzas del mal. La historia de Moisés nos recuerda la importancia de proteger los testigos de lo sagrado y mantener nuestra fe firmemente anclada en la verdad revelada. Si Satanás hubiera logrado obtener el control del cuerpo de Moisés, las consecuencias para la humanidad podrían haber sido catastróficas. La Biblia nos ofrece un vistazo al poder y la influencia de Satanás en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este pasaje describe la caída de Satanás del cielo y su relegación a la tierra, donde continúa su misión de engañar y destruir. Si Satanás hubiera tenido acceso al cuerpo de Moisés, que estaba imbuido con la gloria divina y el poder espiritual, la magnitud de su influencia en la tierra podría haber alcanzado niveles sin precedentes de corrupción y desesperación. Imaginemos un escenario distópico en el cual el cuerpo de Moisés es usado por Satanás para manipular a la humanidad. La energía espiritual y el poder que una vez emanaron del rostro radiante de Moisés podrían haberse convertido en una herramienta de engaño masivo. El control sobre el cuerpo de Moisés podría permitir a Satanás crear una ilusión de divinidad o de poder supremo, engañando a las masas y desviándolas de la verdadera adoración y fe en Dios. Este poder corrupto podría haber llevado al mundo a una era de caos y oscuridad. La humanidad, engañada por una falsa representación de lo sagrado, podría haber caído en la desesperación y la confusión, perdiendo su camino moral y espiritual. Las enseñanzas auténticas sobre el amor, la justicia y la misericordia podrían haber sido distorsionadas o completamente erradicadas, dando lugar a una era de maldad desenfrenada. El impacto de una corrupción tan profunda sería devastador. La ética y la moral podrían ser reemplazadas por un desorden absoluto, donde el egoísmo y la maldad dominaran. El equilibrio del mundo, sostenido por los principios divinos, podría haberse desmoronado, sumiendo a la humanidad en una crisis sin precedentes. Este escenario extremo nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a los principios divinos y a la verdad espiritual. La posibilidad de una distorsión tan vasta y destructiva del bien y del mal subraya la necesidad de vigilancia espiritual y discernimiento. La historia de Moisés y la lucha por su cuerpo nos enseñan que el poder y la influencia deben ser manejados con gran responsabilidad para evitar que el mal prevalezca y la humanidad sufra consecuencias irreparables. A pesar del oscuro peligro que representaba la posible obtención del cuerpo de Moisés por parte de Satanás, la intervención divina en la narrativa bíblica revela un plan de rescate que garantiza la restauración del equilibrio espiritual y la justicia. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 16, versículo 20, asegura: «Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros». Este versículo refleja la confianza en la victoria final de Dios sobre las fuerzas del mal, afirmando que el poder de Satanás es temporal y limitado frente a la autoridad divina.
La lucha por el cuerpo de Moisés no es solo un conflicto físico, sino una manifestación de una batalla espiritual más grande que se desarrolla en el reino celestial. La intervención divina para proteger el cuerpo de Moisés y asegurar que no cayera en manos equivocadas puede ser vista como una parte del plan divino para preservar el equilibrio entre el bien y el mal. La Biblia nos enseña que Dios, en su infinita sabiduría, tiene la capacidad de prever y prevenir los desastres que podrían surgir de la influencia maligna. La protección del cuerpo de Moisés es una muestra de su compromiso de mantener la justicia y el poder en su lugar. Dios, sabiendo las consecuencias potencialmente catastróficas que habría tenido la corrupción de un poder tan significativo, se aseguró de que Satanás no tuviera acceso a lo que podría haber usado para manipular y corromper a la humanidad. Esta protección divina subraya la idea de que, a pesar de los intentos de las fuerzas del mal por alterar el equilibrio espiritual, Dios siempre está presente para restaurar el orden y mantener la integridad de su plan. La Biblia nos enseña que el poder de las fuerzas oscuras está subordinado al poder de Dios. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, se describe la derrota de Satanás y sus ángeles en el cielo. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esta victoria celestial confirma la premisa de que la justicia divina prevalece y que el equilibrio espiritual siempre será restaurado por la acción de Dios. ¿Cómo ves la protección divina en las situaciones de crisis y conflicto en tu propia vida? ¿Cómo te afecta saber que el poder de Dios supera las amenazas del mal? Suscríbete ahora para explorar más sobre cómo la intervención divina puede cambiar el curso de los eventos en nuestra vida y en el mundo.